Hay que hacer una parte sobre Irma para decir que México fue sacudido la madrugada de hoy por un terremoto que, de acuerdo con los datos ofrecidos por las autoridades y las declaraciones del presidente Enrique Peña Nieto, en 100 años México no había tenido un terremoto de la dimensión de este. Fue registrado como un terremoto de 8.4 inicialmente, luego fue corregido y la escala es 8.2, es decir, primero se reportó 5 personas fallecidas, pero posteriormente se dijo que eran 15, ya hay información nueva que son 32 hasta ahora, en este momento, las personas fallecidas. Es probable que se reporten nuevas muertes o muertos que no se conoce que fallecieron, como el caso del puente que se cayó y que mató a 17 personas. Sí, está ahí mismo en esa información habla de ese hecho, ¿no? El epicentro se produjo en, bueno, la cercanía, digamos, en la parte próxima a Tuxtla Gutiérrez, en la zona de Chiapas, en México. Y esto, por supuesto, tiene una dimensión muy grande porque es un terremoto. México es una zona, es un lugar afectada históricamente. Hay varias fallas por movimientos telúricos en México. Sí. Mira, aquí vemos donde esta es del Servicio de Terremotos de Estados Unidos, que registra todo eso. Entonces, está cerca de la frontera con Guatemala. Eso ha hecho que Guatemala y toda Centroamérica haya sentido algunos efectos y extendieran aviso de riesgo de tsunami. Incluso en Ecuador, no solo en las Islas Galápagos, sino en el territorio continental, se emitió un aviso de tsunami. Parece que hasta el momento no ha ocurrido, por suerte, pero sí hay grandes oleajes, se habían reportado, y las réplicas también en México han hecho colapsar algunas edificaciones que ya habían sido seriamente dañadas por los primeros temblores que ocurrieron, como tú bien decías. Se sintieron los primeros cercanos a poco después de la medianoche de jueves para hoy viernes. Bueno, es una gran tragedia para México esto. Gustavo, hay que tomar en cuenta lo siguiente: algunas de las réplicas han sido muy potentes. Hubo una de las réplicas, la que más dimensión ha tenido, es de 6.3 o 6.4 en la escala de Richter, que es además otro terremoto. En realidad, sí, eso es un sismo en sí mismo. Porque es un sismo de verdad. Entonces, esto, por supuesto, tiene consecuencias muy fuertes. Mucha gente tuvo que salir a la calle, o gente, por ejemplo, en México hay un monumento en el centro de México conocido como el Monumento del Ángel, en donde hay un ángel cerca de Chapultepec, del parque de Chapultepec. Ese monumento, hay grabaciones que se están mostrando cómo se mueve, se inclina en una dirección y en otra en el momento en el que se está produciendo el movimiento. Además de que... Además vimos las imágenes de la redacción del periódico Millennium de México, en donde se sacude por completo. Hay que decir que México es una gran urbe. Es la ciudad, incluso compite con Shanghái. Todavía muchos dicen que es la más, con todo el DF, la más poblada del mundo. Sí. Con más de 30 millones de habitantes. Y tiene unos rascacielos altísimos también. Y que en aquel terremoto de los 80, 85, algunos fueron dañados, pero la mayoría soportó. Porque también México, también hay que decir que tiene una gran experiencia y ha desarrollado mucho la ingeniería sísmica, tanto México como Chile y como Japón. En estos días que teníamos a Madera y a Calderón, dos especialistas, ingenieros dominicanos, hablaban de eso, de que nosotros debíamos aprender de los mexicanos, porque ellos han fortalecido mucho sus construcciones para hacerlas flexibles y fuertes, de manera que con los sismos no caigan de inmediato. Ya, veré, aquí estamos viendo imágenes del presidente de México, Enrique Peña Nieto, ofreciendo las primeras informaciones sobre los efectos de este sismo impresionante que afectó a la Ciudad de México. Recordemos que en el año 2010 Haití pasó por una situación parecida, es decir, la isla pasó por una situación parecida que tuvo como epicentro la zona de Haití, particularmente Puerto Príncipe, que resultó destruida, incluyendo
las edificaciones más emblemáticas de ese país, como la Catedral de Puerto Príncipe o el Palacio Presidencial, por ejemplo, que también resultó destruido. De modo que en esto hay que poner mucha atención y sobre todo trabajar preventivamente. Lo que vamos a dar seguimiento de inmediato es a las informaciones que proceden de México y cuál es la dimensión del daño, porque hasta ahora las propias autoridades mexicanas no tienen todavía la información de la dimensión que obviamente del porque daño cuando ocurren terremotos, luego hay que movilizar todo un equipo de especialistas, inclusive incluyendo a perros entrenados, para detectar víctimas o personas que estén debajo de escombros y aún estén vivas para poder rescatarlas. Y tomar la prevención de que estructuras que resultaron dañadas no haya nadie debajo de esos techos porque pudieran colapsar. Es una tragedia tremenda. México está siendo muy golpeado porque además de esto, recientemente sufrió muchas inundaciones y ahora tiene la amenaza del huracán Karen también. Así es. Una tragedia muy grande. Este epicentro del terremoto es próximo en el sur de México, en realidad el sur cercano de Guatemala. Cerca de Guatemala, en el estado de Tuxtla Gutiérrez, que es donde está San Cristóbal de las Casas, y en donde está Chiapas, que es una zona, por cierto, bastante conocida y que está vinculada históricamente con nosotros, porque desde esta isla es que se fue el padre de las Casas, el padre de las Casas en realidad, se fue a vivir a México y trabajó allí en esta zona, en la zona de Chiapas, en Tuxtla Gutiérrez. Vamos a hacer una pausa y retornamos en un momento. Bueno, ya viniendo a lo local de nuevo, Fausto, República Dominicana, salimos bien parados del huracán Irma, porque apenas sus vientos afectaron al litoral norte y lluvias abundantes, hubo inundación en algunos barrios de Santiago, en Nagua, la marea inclusive penetró, Nagua tiene una situación de que es muy vulnerable porque está con un nivel bajo respecto al mar, y en Puerto Plata. Pero aunque Irma se fue y nos dejó algunos daños, para hoy la advertencia sobre inundaciones y alerta roja continúa en muchos lugares. Estamos en 19, ayer subió a 24, quedan 19 provincias según el último reporte en alerta roja por las lluvias y las inundaciones. Hoy, viernes, la capital dominicana por lo menos amaneció bajo lluvia y se esperan muchos aguaceros en diversas horas de este viernes. Entonces la gente debe mantener la prevención respecto a quienes viven en zonas bajas, cercanos a ríos, al mar, arroyo, y no cometer ninguna imprudencia como ir a un balneario, como tratar de hacer deporte acuático en el mar, nada de eso. Y continúan los trabajos auxiliando a las personas que están en los albergues y además de eso tratando de reparar y daños y limpiar carreteras, que en eso ya ayer el Ministerio de Obras Públicas, de común acuerdo con otras entidades, estaba trabajando para evitar que esas vías que están obstruidas provoquen más accidentes con alguien que no vea de pronto y choque con un tronco o algo. Gustavo, en la región este del país, algunas comunidades en San Pedro de Macorís, El Ceibo, Atomayor, están algunas comunidades incomunicadas. Sí, sí. Aisladas por las lluvias. Ese es un trabajo que deben hacer, que deberán estar haciéndolo ya con urgencia las autoridades del Centro de Operaciones de Emergencia o del Ministerio de Obras Públicas, auxiliadas por otros, pero hay unas 19.200 personas desplazadas como consecuencia de las lluvias y de manera preventiva para evitar tragedias humanas. Hasta este momento, la información ofrecida por las autoridades es que no hay pérdida de vidas, creo que hay una sola persona fallecida. Se han reportado dos, pero en circunstancias diversas. Uno fue en Santiago, cuando comenzaron los avisos, estaba por remover una valla o
este tipo de lona que cubren las vallas ahora y se electrocutó. No se puede decir directamente que sea por efecto del huracán. En Nagua sí hubo una persona que fue arrastrada por las aguas. Bueno. Entonces muerto, y no se puede decir que sea como por el huracán, porque todavía no había entrado bien y la persona cometió alguna imprudencia. Sí, pero hasta ahora lo que debemos es valorar como muy positiva la labor preventiva de las autoridades. Hay quienes han criticado que fue excesiva o que se paralizó el país, pero es mejor prevenir que lamentar. Como obviamente, eso se hizo lo que se debía hacer. Y se hizo exactamente lo que debía hacerse para evitar tragedias como las que hemos tenido en el pasado. Las autoridades mantienen la alerta en 19 provincias, alerta roja, otras 10 provincias están en alerta amarilla y siguen 13 en alerta verde. Yo creo que este esfuerzo de las autoridades debe ser tomado como lección para próximos eventos. Lo que estamos viendo es que por suerte o por obra de Dios o por lo que se entienda, definitivamente el Irma no pasó directamente por la República Dominicana. Lo que hemos tenido son algunas de las lluvias y las ráfagas de viento y marejadas, por supuesto, que se han producido, pero ahora lo que está tocando, luego de haber pasado por Haití, la zona norte de Haití, Irma está tocando parte del territorio cubano. Pero lo está haciendo casi como lo hizo por el territorio pasando al norte de Cuba. Eso es lo que está ocurriendo. Al norte de Cuba, sí. Y lo que sí se prevé, Gustavo, es que la Florida va a ser tocada duramente por este huracán. Aún algunos predictores dicen que podría también alejarse un poco, pero por la pérdida de velocidad del huracán y que se mantiene como en el mismo discurrir que ha sido descrito, parece que va a tocar y será daññino. Algo positivo es que bajó a categoría 4 el huracán. Bajó hasta 1 ayer y volvió y subió. Ha estado como en altibajo. Ya. Entonces, obviamente, lo que hay es una migración muy fuerte, acelerada, de personas que viven en la Florida, que viven en Miami. Uno mira las imágenes y las fotografías por las grandes carreteras y están saliendo cientos de miles de personas de la ciudad de Miami. Sí, han evacuado hospitales, todo. Esto refleja que las autoridades han hecho una labor preventiva importante, pero que prevén que el impacto sea sumamente fuerte. Y además los recursos con que cuentan esos países ricos, ¿verdad? Porque trasladaron inclusive hasta zoológico completo. Bueno, hemos visto... Para evitar que los animales sufrieran también. Hemos visto el desastre de algunas de las islas pequeñas que han sido arrasadas por Irma, como el caso de San Martín, o como el caso de Antigua y Barbuda, o San Bartolomé. Ya incluso se anunció que el presidente de Francia, Emmanuel Macron, va a visitar algunas de estas islas que son posesiones o territorios franceses en ultramar. Sí, y ya te están liberando recursos también. San Martín está dividido en dos, una isla pequeñita, pero la comparten el Reino de Holanda y Francia. Ya. En la parte sur es holandesa, en la parte norte es francesa. Ahí viven dominicanos. Hay muchos dominicanos. Muchos ya han sido, porque sin distinción, han sido refugiados y trasladados todos, igual que en Tortola. También las Bahamas serán afectadas en el día de hoy, que ya quedan más hacia el oeste, ¿no? El caso de Tortola o Islas Vírgenes Británicas es muy, muy lamentable. Ahí viven muchos dominicanos, Gustavo. También, y tiene un vínculo histórico con República Dominicana. Sí, sí. Ahí viven muchos dominicanos. Estaba mirando un video grabado por un dominicano que vive allí con imágenes sobre la destrucción de Irma en esa localidad. Él decía, yo no me imaginaba hasta este momento la destrucción que había provocado Irma, y hay unas imágenes que son devastadoras, es decir, todo destruido, las casas destruidas, todo, las montañas con árboles fueron devastadas totalmente. De esa isla fueron traídos a República Dominicana a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, muchos de los obreros especializados en la industria azucarera,
y que se situaron sobre todo en San Pedro de Macorís. Por eso le llaman cocolo, porque la gente le preguntaba a algunos de dónde provenían. Ellos decían, I'm from Tortola. La gente oía cocola. Y le puso, este es un cocolo. De ahí viene el término cocolo. Entonces hay un gran vínculo. De hecho, autoridades de la isla y la de San Pedro de Macorís en varios momentos han hecho intercambio cultural y esas cosas, ¿no? O sea que hay un lazo entre esa isla y los dominicanos, y ya hay dominicanos y dominicanas trabajando allá. Lo que hay que esperar es que la gente no descuide la prevención y el cuidado, porque lo que vamos a tener en estos días es mucha lluvia, Gustavo. Sí, los niveles de prevención deben mantenerse y ya los suelos saturados, es muy peligroso lo que ocurre. Además de que ahí viene José detrás, que es otro huracán. Bien, hacemos una pausa. A otros temas hay que comenzar a poner la atención ahora que retornamos poco a poco a la normalidad. En este viernes y los próximos días el gobierno mantiene la paralización de la docencia en las escuelas públicas. Creo que las universidades están igualmente paralizadas porque en algún caso algunas escuelas, sobre todo de la región norte, la zona norte, y del este también se prepararon para refugios, algunas todavía están como refugios. Y aunque no sean para refugios, en muchos lugares se dificulta el tránsito hoy o caminar. Bueno, pues en lo que retornamos a la normalidad, hay que comentar la decisión del Ministerio Público, Gustavo, de someter a varias personas vinculadas al caso de los tucanos, excluyendo a 2 de las personas que habían sido señaladas anteriormente por el Ministerio Público, cuando era Francisco Domínguez Brito, el Procurador General de la República, y Laura Guerrero Pelletier estaba al frente de la investigación sobre el soborno admitido por la empresa Embraer en el caso de la compra de los aviones tucanos por parte del Estado Dominicano. Pagamos $93 millones por 8 aviones comprados a Brasil. Esos aviones fueron comprados porque los compradores iban a recibir un soborno de parte de la empresa. Estados Unidos investigó ese hecho porque Embraer es una compañía que cotiza en la bolsa de valores y se hizo una investigación y se pidió sanción. Sancionaron a 6 funcionarios de Embraer. Estos funcionarios brasileños ya fueron despedidos de la empresa, fueron a la cárcel. Ahora el Estado Dominicano los está sometiendo a esos funcionarios a la justicia. Yo no sé cómo el Ministerio Público se ha planteado la posibilidad de extraditar a estas personas, pero de todos modos fueron excluidos 2 legisladores que habían sido mencionados como receptores, incluso que viajaron a Brasil a buscar, se entiende, parte del dinero. Más que todo el senador del Manas Mirabal, el que ha sido señalado más Luis René Canán. Y ese señor nunca fue Galán, que lo mencionaron también. Sí, porque él era de la comisión que conoció de ese contrato. Sí. Bueno, el caso es que nunca fueron ni siquiera invitados a conversar. Uno no entiende el criterio por el cual, si hay personas señaladas, en principio se supone que cualquier señalado en un caso es en principio inocente hasta que se le demuestre lo contrario. Pero si a esos legisladores se le midió con esa vara, con ese prisma, se les observó, debieron observar a los demás con ese mismo prisma y decir soy inocente hasta que se demuestre lo contrario. Entonces no entendemos el privilegio para esos 2 senadores. No se entiende, no se comprende. La justicia no puede ser para unos y para otros no. Entonces, eso es un caso que ya va mal. Va mal y deja un mal sabor. Claro, porque ya todo el mundo entiende que eso es todo un montaje para salir de eso y que de nuevo no van a tomar el pelo. Bueno, el Ministerio Público no dio información sobre el curso de su investigación en el caso de los tucanos. Incluso dejó vencer el tiempo que le había otorgado la justicia, el juez Danilo Amador Quevedo, para la presentación del expediente. El expediente se presentó a las 12:15 de la medianoche
del día que perimía la fecha otorgada por el juez. Lo que quiere decir para entregar el que ya por eso, si el juez quiere, dice no, ya eso se cerró. Esa es una posibilidad. Claro, Amador Quevedo es el mismo juez que validó el contrato entre el Estado Dominicano, es decir, el Ministerio Público y Odebrecht. ¿Y por qué la observación? No, o sea, nada más que una observación, porque tú estás diciendo que la posibilidad de que el juez decida que perimió el tiempo y que... Se supone que son dos casos distintos. Bueno. Entonces, en todo este tema de la impunidad y la corrupción en la República Dominicana, el Procurador General de la República había pedido, Jean Alain Rodríguez, a la ciudadanía que confiara en el Ministerio Público sobre el caso Embraer, que no iba a haber exclusiones. Como hubo sospechas desde el principio, y Laura Guerrero Pelletier, que estaba parlanchina y hablaba muchísimo sobre el tema de los tucanos, cuando ella estaba en la investigación, desde el momento en que llegó el procurador Jean Alain Rodríguez, desde ese momento Laura nunca volvió. Pero yo no creo que ella fuera parlanchina, ella daba detalles. Que creo que corresponde. Pues claro que sí, por supuesto. Sí. Pero a partir de ahí se cayó y nunca más volvió. Entonces el procurador pide que confíen. Entonces el procurador pidió siempre, confíen en nosotros, que no va a haber exclusiones, que aquí va a haber transparencia, que se van a someter a la justicia a los culpables. Bueno, ahora hay unas compañías, están los dos empresarios, el padre y el hijo. ¿Cuánta gente ha dicho eso en la historia? Confíen en mí, no hay peligro. Y el señor Aquino Hernández, y por supuesto está Pedro Rafael Peñantonio, el exministro de Defensa, y está Carlos Piscini, aparte de unas compañías... Que ese coronel es el único que queda preso. El único que está preso. Yo no sé si es que él no tiene padrino o qué, pero bueno. Pero la actuación del Ministerio Público en este caso no ha sido transparente. El expediente no se conoce, que también debió divulgarlo el Ministerio Público. Desde el momento en que se hace la acusación formal, desde ese momento ya el documento debe entregarse como el procurador a la opinión pública y a los medios de comunicación. El procurador Jean Alain Rodríguez pide que confíen, vamos a confiar en que hoy ese expediente pero ¿por qué no lo entregan? Sea divulgado. Incluso lo que hemos recibido es parcialmente información sobre las acusaciones que está haciendo el Ministerio Público, pero no es información completa. ¿Cuáles son los datos encontrados? ¿Por qué el Ministerio Público, luego de haber imputado a dos personas, las excluyó? Eso tiene que estar dicho en el expediente. Y si no está dicho en el expediente, en una declaración de prensa, la Procuraduría General de la República debe decirlo, Gustavo, porque entonces se le hizo un daño moral a Tommy Galán y a Luis René Canaán. Y el Ministerio Público debía incluso excusarse frente a ellos. Y ninguna gracia para esos señores, los otros que están acusados, sobre todo para ese coronel que ha cargado pesado. Bueno, entonces Estados Unidos, que estuvo persiguiendo permanentemente información y buscando información y colaborando con el Ministerio de República Dominicana en el caso de Embraer, porque la Bolsa de Valores de Nueva York estaba interesada en este tema. Y desde el principio nosotros... ¿Y por qué Embraer compite con empresas norteamericanas? Por supuesto que compite con empresas norteamericanas. En aquella ocasión, tú recuerdas que Bernardo Vega, nuestro colaborador, puso eso muy claro de el sobrecosto que había en esos aviones, que ese no era el precio de mercado. Si se comparaba incluso con las estadounidenses, porque incluso otros hablaban de aeronaves similares para este tipo de labor de inteligencia. Gustavo, hubo una oferta del Estado norteamericano de 10 naves por 25 millones. Que era un regalo casi. 10 pero además de eso, muchos expertos en ese momento compararon ofertas que había de países, por ejemplo, como Israel, que hace aviones parecidos. Y muchos dicen que mejor. Yo no soy un experto para decir que Israel lo fabrica mejor que Brasil. Los norteamericanos, los franceses, los británicos y todos esos países tenían aviones similares mucho más baratos. Pero no hubo oferta, el único que hizo una oferta, Gustavo. No, pero no hacía falta que hubiera oferta, porque si el Estado Dominicano lo que quiere es interés nacional, si tiene que ir a la Conchinchina a comprar los más baratos, los compra. Quien hizo la oferta de 10 aviones por 25 millones de dólares fue Estados Unidos. Pero suponte que le cayeran mal los estadounidenses a ese gobierno de aquí. Entonces vamos a buscarlo para fuñir a los gringos, vamos a comprárselos a Japón, pero igual de barato. Pero los aviones se compraron para evitar que las drogas lleguen a territorio norteamericano. No, esa es la parte chistosa del libreto, porque después de eso, que aquí ha llovido droga por donde quiera. Porque además de que son costosísimos, no se llegaron a instalar los radares que están pudriéndose por ahí, porque incluso se le
le debe a una compañía israelí. O sea, ese es un negocio famoso que contaban nuestros abuelos del capaperros. Capar perros. Sí, que El le negocio pagaban de 10 capar centavos por cada perro capado, pero tenía que dar 5 a cada uno que agarraba una pata y 5 que agarraba la cabeza. Entonces, el hombre iba perdiendo. Ese es el negocio de capar perros. Bueno, Sí. pues de todos modos, el tema de los tucanos en República Dominicana, que ha sido un expediente en el que se ha insistido, porque hay la admisión de la compañía de que pagó hasta ahora, lo que se dice son 3.2 millones de dólares. Ese dinero fue entregado a unas personas en República Dominicana y esas personas que lo recibieron viajaron a Brasil. Entre los receptores del dinero está Carlos Piccini, un coronel encargado por el Ministerio de Defensa para la negociación. Pero además hay una conexión jordana con el tema de los fondos. Sí, hubo muchos viajes a Jordania. ¿eh? Entonces hay una conexión jordana que nadie ha querido investigar y parece que el Ministerio Público no está dispuesto a investigar. Pero él dice que confíen. Bueno, pero sí, vamos a confiar, pero la confianza... Una cosa, él le dijo eso en español o en inglés. No, yo creo que es en italiano que le habla. Ah, bueno, porque los muchachos dicen ahora de que Chile confía. Yo creo que es eso que él está diciendo. Señores, muchas gracias.